Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Virgo. Muy bien, Virgo. Es muy curioso, Virgo, porque constantemente he estado viendo como que hay una mano, como si saliera de un infierno, vamos a poner, ¿vale? Y esa mano es como que intenta tocarte, como que intenta posiblemente tomar algo que es tuyo, Virgo. Por otra parte, mi querido Virgo, muchos de vosotros también intentan mantener la calma ante una situación. A lo mejor de repente si tú discutes mucho con tu pareja, a lo mejor si tienes problemas lo que es en el trabajo, problemas de salud, estás intentando actuar de una forma inteligente, Virgo. Siento esto, ¿vale? Es como que me dice Richard, no voy a sacar nada desesperándome, no voy a sacar nada estando triste, mejor voy a buscar soluciones, la cual yo lo veo perfecto, Virgo. Busca soluciones, Virgo. Y muchas veces, mi querido Virgo, no la persona que grita más no tiene que ser la persona que sea más fuerte o tenga poder. Muchas veces las personas gritan cariño porque no tienen fundamento, ¿me entiendes? Pero tú eres una persona inteligente. Entonces, corazón, demuéstrales la educación, mi querido Virgo. Demuéstrales. Y quizás lo puedes demostrar con tu silencio también, corazón. Muy bien. Vamos a ver signos, 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 mi querido Virgo. Vamos a ver signos, 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 mi querido Virgo. Me sale Capricornio, me sale Aries, me sale Tauro o Virgo, cierras con Sagitario. Iniciales, corazón. Vamos a ver, mi querido Virgo, iniciales, cariño. Me gusta cómo estás actuando. De una forma inteligente, cariño. No te dejes arrastrar por esa mala vibra, por esa mala energía. La letra E, la letra A, la letra N, la letra X, la letra D y la letra S. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver qué te dice el oráculo de la bruja novata. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, tradición, Virgo. Tradición. Muy bien. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, si a lo mejor de repente tú estuvieras sola, hace tiempo hubieras hecho un gran cambio en tu vida. Hace tiempo. Pero siento que muchos de ustedes, Virgo, luchan por la familia, luchan por la unión, por tu entorno, por personas que tú consideras
que son muy importantes en tu vida. Eres una persona, cariño, que puede llegar lejos. Eres una persona que puede volver a empezar en su vida, pero te quedas. Te quedas en ese lugar, quizás por los hijos, por la familia, por tu madre, por tu padre. Para ti es muy importante la tranquilidad y la unión de los tuyos, mi querido Virgo. Es muy importante para ti, ¿vale? La cual te admiro, porque otra persona, corazón, simplemente busca lo que es su felicidad. La cual te admiro, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. La carta del 7 de espadas. Muy bien. No tiene por qué ser malo, ¿vale? En este caso, es como que tú estuvieras esperando un gran milagro. Es como que tú estuvieras esperando una oportunidad, porque es una carta de oportunidades. Es como que tú en este momento, Virgo, estás en tu máximo esplendor en cuestión de fe, como que estás pidiendo algo, una ayuda, un apoyo, algo a Papá Dios, algo al universo, cariño, como que estás en oración, como que estás pidiendo a tus guías, mi querido Virgo, porque es una carta de oportunidad. Tú quieres una oportunidad. Puede ser para ti, como también puede ser para otra persona. La carta, cariño, del 4 de espadas. Siento que es para otra persona, ¿vale? Para otra persona, no es para ti. ¿Ves? ¿Ves cómo te digo, mi sacerdote, que tú eres una persona de buen corazón? Es que otra persona pediría para uno mismo, pero no, tú estás pidiendo para otra persona. Te preocupa posiblemente otra persona, Virgo. La carta del 3 de oros, corazón. Y veo, mi querido Virgo, que estás dispuesto y dispuesta inclusive tocar puertas, cariño. Estás tratando de defender a alguien, estás tratando de ayudar a alguien, Virgo. Qué bonito, mi sacerdote. Es que de verdad, vales un potosí, cariño. ¿Cómo así, Richard? Cultura general. A ver, Virgo. Antes, cuando llegaron los conquistadores en América, cariño, pues se toparon en el sector de Bolivia, Alto Perú, ¿no? Antes Bolivia pertenecía a lo que es a Perú, antes, no ahora, ¿vale? Entonces, mi querido Virgo, se ve que se impresionaron, pues, los españoles cuando vieron esto, corazón. Toda una montaña lleno de plata. Esa montaña era de plata, cariño. Brillaba esa montaña. Se dice que si con toda la plata que se llevaron de ese lugar y parte de oro, hubieran hecho un puente que enlace Potosí y España. Imagínate la cantidad. Por eso que dicen, vales un Potosí. Porque había mucha plata en Bolivia. Mucha plata, muchos materiales que son de riqueza, ¿no? Entonces, corazón, por eso dice, valen un potosí. Tú vas a estar tocando puertas, pero para otra persona, cariño, vales un potosí. La carta, cariño, del 6 de bastos. Y esto, mi querido Virgo, Papá Dios ve tu corazón, ve tu buena energía y muchos de vosotros van a tener una sorpresa o una recompensa o una unión. Como que una persona te empieza a admirar, como que una persona dice, wow, qué suerte que tengo de haber conocido a esta mujer, a este hombre. Sinceramente, ha sido el regalo más grande del mundo, porque siento que inclusive una persona se te declara. Siento que una persona, cariño, te va a decir todo lo que siente. Carta preciosa, Virgo. Una tercera persona o una persona que tú tienes muy cerca, al ver tu buen corazón, al ver tu actitud, Virgo, se te declara. ¡Ay, qué bonito! Te mereces eso y más, cariño. Te mereces eso y más, mi querido Virgo. Sinceramente. Mira, Virgo, estamos en una época en la cual el ser humano va a 1000 por hora. A 1000 por hora, ¿vale? El ser humano se ha vuelto como muy egoísta, muy individualista, Virgo. Muy individualista. Y esto, mi querido Virgo, mira, cuando yo trabajaba lo que es en un restaurante muy famoso aquí en Barcelona, llegó lo que es un brasileño, guapísimo el chico, cariño, unos ojos verdes, guapísimo. Y el chico era un poco tímido y justo tuvo que volver lo que es a Brasil porque su mami se enfermó. Y eso fue antes de la pandemia.
Me acuerdo que un grupo de amigos, pues lo dijimos, oye, ya que te vas a ir, vente para tomar una bebida aquí. Y aceptó. Y estábamos conversando, todo estaba a mi lado. Y yo, como soy una persona, sinceramente, que me gusta llegar a la gente, lo pregunto, pues si lo digo, ¿no? Oye, ¿por qué eres tan tímido? Mira que yo soy tímido, pero tú me superas, lo dijo, ¿no? Al brasileño. Hablaba, el español también hablaba. Y me dice, ¿sabes qué pasa, Richard? Me dice, la gente aquí es muy individualista. La gente es muy suyo. Y yo entendí y lo dije, es la verdad. Lo dije, lamentablemente Europa no es como Latinoamérica. Los latinos somos más cercanos, somos más, yo qué sé, tenemos otro tipo de carácter, pero aquí en Cataluña la gente es muy individualista, la gente no se abre tan fácilmente, la cual no tiene por qué ser malo, ¿vale? Pero no se abre tan fácilmente. Cuando te conoces, sí. Cuando te conoces, sí. Entonces yo le entendí y le dije, tienes razón. Y le di un abrazo. Y el chico ahí contento, todo, y me dio una pena cuando se fue. ¿Y quién iba a pensar que a los meses venía una gran pandemia? No sé qué es de su vida ahora. No sé qué es de su vida. Estaré en Brasil seguro. Entonces, corazón, lo que tú estás haciendo, mi querido Virgo, nadie lo hace. Nadie lo hace, Virgo. Lo que tú estás aguantando por otras personas o por tus hijos o por tu familia, nadie lo hace, Virgo. ¿Vale? Porque, te vuelvo a decir, la gente va a 1000 por hora. Y tú, corazón, estás demostrando de que todavía se puede confiar en la humanidad. Ese es el mensaje, Virgo. Precioso, precioso, precioso. Vamos a ver, corazón, qué te quiere decir el tarot de los ángeles. Que Dios del universo me ayude. Esta carta. El sol. El sol. Escucha. El arcángel Uriel. El sol representa lo que es el signo de Leo también, ¿vale? Pero representa claridad, superar obstáculos, nuevos proyectos. Dice, feliz desenlace. Ideas brillantes conducen al éxito. Ten fe en ti mismo, mi querido Virgo. Lo que tú estás buscando, ese equilibrio, esa paz, esa ayuda para alguien en especial, mi querido Virgo, y también para ustedes, va a llegar. Va a llegar, porque el sol, cariño, es como si fuera el Espíritu Santo. Como que Dios dice, ¿por qué no voy a recompensar a mi hijo, a mi hija, si es un pan de Dios? Si está haciendo cosas buenas, cosas positivas, ¿por qué no voy a compensar? A ti te viene algo fantástico, cariño. Luego de esa tormenta, esa tristeza, ese dolor, algo fantástico te viene, mi querido Virgo. Cariño, estoy contento por ti, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos, elige cualquiera de ellos. Respuesta en el tarot egipcio, elige, mira, la carta de la templanza saltó. Hay alguien superior que te cuida, Virgo. Hay alguien superior que te cuida. La justicia, el karma, las cartas están saltando. Vamos a ver, mi querido Virgo. Qué bonito. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora, Virgo. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no, puede ser que está lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del loco es un no, otro Libra, cariño. Muy bien. Para la próxima pregunta es otra cosa, mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Virgo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale lo que es la carta del 5 de bastos o la carta del sacerdote, Virgo. Mira, es importante, mi querido Virgo, yo sé que tú tienes un buen corazón, ¿vale? Pero también me dan a entender como que tú fueras un portal, ¿vale? Y mayormente las personas cuando son un portal son como esponjas. Vas a absorber la tristeza, el dolor de los demás. Tienes que cuidarte. O si una persona está muy estresado, muy estresada, si le das un abrazo, porque tampoco tienes por qué ser tan arisco, automáticamente vas, abrazas un árbol luego, para que descargues toda esa mala energía. O si encuentras un jardín donde hay tierra húmeda, con las manos abiertas, lo pones en el suelo, para que descargues toda esa mala energía, porque vas a estar absorbiendo el dolor ajeno, mi querido Virgo. Eso es lo que te está diciendo las cartas, ¿vale? Entonces tienes que hacer caso de las señales, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Economía. Vamos a ver qué me dicen.
Economía, Virgo. Vamos a ver economía, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice economía. La carta del 9 de pentáculos. Y tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos. Si estás en un proyecto, porque me dan a entender que ya estás en un proyecto ya, ¿vale? O de repente has empezado un trabajo, vas a cobrar o vas a recibir beneficios de ese proyecto, Virgo. O si tú de repente estás esperando que te aprueben lo que es una solicitud relacionado con el dinero, te lo aprueban, Virgo. Te lo aprueban, ¿vale? Pero te viene algo en la parte económica, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas y la carta del 7 de bastos. Hay una persona, mi querido Virgo, que posiblemente quiere hablar contigo, pero por X motivos no tiene esa oportunidad. Esta persona, cariño, se siente un poco atormentado o atormentada por terceras personas. Hay alguien que posiblemente le dice cosas para que esté en contra de ustedes. Si hay una persona que te mira mal, si hay una persona que ha cambiado su carácter, alguien lo está comiendo la cabeza. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro, natural o pintado, porque puede ser que su color verdadero sea claro. La carta del 7 de bastos, últimamente estás teniendo una conexión muy fuerte con personas de elemento fuego o de repente con personas que están lo que es en la distancia. Hay algo que te quieren decir tus seres de luz, Virgo. Tienes que hacer caso de tu intuición o de los mensajes que te llegan a través de los sueños. Tranquilamente, estas personas de elemento fuego pueden ser Leo, Sagitario, Aries, personas muy espirituales, delgados o delgadas también, al margen del signo. Puede ser cualquier signo, cabello un poco largo, cariño, personas con las cuales tú encuentras paz. La carta de la de bastos te vuelve a decir, sientes una conexión muy especial con una persona que a lo mejor está lo que es en la distancia, o hay un ser superior o un ser de luz que quiere entregarte algún tipo de mensaje, mi querido Virgo. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pueden ser madres también, como también pueden ser padres, ¿vale? O que simplemente cada vez que tú coincides con una persona, tú sientes como que esta persona siente algo por ti o quiere decirte algo, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Te quiero mucho. Me encanta tu buen corazón. Me encanta, Virgo, que inclusive a veces haces sacrificios en tu vida por los demás. Papá Dios ve todo esto, cariño, y muy pronto vas a recibir recompensa porque te lo mereces, Virgo, porque eres buena persona. Y muy pocas veces se encuentra buenas personas en esta vida. Hasta la vista, Virgo. Sé feliz. Gracias por tu apoyo y nos vemos, si Dios quiere. Bendiciones de corazón.